El sol de la mañana se filtraba perezosamente entre las copas de los árboles centenarios que rodeaban la imponente mansión Vargas, pero sus rayos dorados no lograban disipar la sombra de desprecio que se cernía sobre el hombre que dormía acurrucado junto a la verja de hierro forjado. Elías, o el vagabundo, como lo llamaban los Vargas, era una figura habitual en el paisaje de la lujosa propiedad. Su ropa, desgastada por el tiempo y el polvo, apenas cubría su cuerpo flaco, y su cabello enmarañado se mezclaba con la barba incipiente que enmarcaba un rostro demacrado. La superficie del camino de grava que servía de colchón era fría y dura, pero él parecía ajeno a la incomodidad, sumido en un sueño profundo y, quizás, sin sueños. Desde las ventanas de la mansión, el mundo de Elías era un espectáculo de entretenimiento y desdén para la familia que residía en su interior. Don Ricardo Vargas, el patriarca, un hombre de negocios implacable con una figura imponente y una sonrisa que raramente alcanzaba sus ojos calculadores, lo veía como una mancha, una imperfección en el pulcro lienzo de su opulencia. Ahí está de nuevo, el parásito, mascullaba don Ricardo cada mañana mientras tomaba su café recién molido en la terraza de mármol. Su voz grave, acostumbrada a dar órdenes y a ser obedecida, se llenaba de una burla condescendiente. No entiendo cómo la policía no lo quita de mi vista. A su lado, su esposa, doña Isabela, una mujer cuya belleza plástica se había vuelto tan rígida como sus modales. Solía asentir con la cabeza, sus joyas tintineando suavemente. Es una vergüenza, Ricardo, una mancha en el buen nombre de la familia. La gente que pasa debe pensar que vivimos en un barrio de mala muerte. Sus palabras eran pronunciadas con un tono de indignación superficial, como si la mera presencia de Elías fuera una afrenta personal a su estatus social meticulosamente construido. Alejandro Vargas, el hijo mayor y heredero aparente, era la viva imagen de su padre en su arrogancia, aunque con un toque de crueldad juvenil que Ricardo ya había superado. Con su cabello engominado y su ropa de marca impoluta, Alejandro disfrutaba de la confrontación directa. A menudo, cuando salía en su reluciente automóvil deportivo, bajaba la ventanilla solo para lanzar una carcajada burlesca o un comentario hiriente en dirección a Elías. «Oye, vagabundo, ¿no tienes mejores sitios para dormir? Esta es mi casa. ¿Sabes? No un albergue». Su voz era estridente, diseñada para humillar, para recordarle a Elías su insignificancia. A pesar de la constante hostilidad, Elías no mostraba reacción. Su rostro, surcado por líneas de cansancio y preocupación, rara vez traicionaba emoción. Sus ojos, sin embargo, incluso cuando estaban apagados por el sueño o la fatiga, poseían una cualidad inusual, una profundidad que sugería un mundo interior vasto y complejo. Lejos de la vacía insolencia de los Vargas, eran unos ojos que habían visto demasiado, experimentado demasiado, y que ahora observaban el mundo con una paciencia casi infinita, como si estuvieran esperando el momento oportuno. La burla era una rutina diaria. Los Vargas, con su ritual matutino de desprecio, nunca se detuvieron a considerar la historia detrás de los ojos de Elías. Para ellos, era un objeto, un elemento molesto que había que eliminar, una evidencia incómoda de un mundo que no encajaba con su visión de perfección y control. No les interesaba su pasado, ni las circunstancias que lo habían llevado a dormir en la acera de su mansión. Su única preocupación era cómo su presencia afectaba la estética de su propiedad y su reputación. Un día particularmente soleado, la hija menor de los Vargas, Sofía, una adolescente voluble y caprichosa, se acercó a la verja con un grupo de amigas. Llevaban ropa deportiva de marca y risas estridentes. Al ver a Elías, Sofía detuvo bruscamente a sus amigas. «Miren, chicas, el vagabundo. Papá dice que es un perezoso que no quiere trabajar. Deberíamos darle una lección». Con un guiño cómplice, abrió la botella de agua que llevaba y, con un movimiento rápido, roció el contenido sobre Elías.
El agua fría lo despertó abruptamente. Elías se incorporó, sus movimientos lentos y algo rígidos, sus ojos parpadeando por la luz del sol. Las chicas estallaron en carcajadas. ¡Qué asco! ¡Sofía!, exclamó una, tapándose la nariz. ¡Huele fatal! Elías no respondió con ira, solo las miró, sus ojos oscuros, inescrutables. No había súplica ni rabia, solo una calma perturbadora que desarmó momentáneamente a las adolescentes. La risa de Sofía flaqueó, reemplazada por una punzada de incomodidad. Esa mirada era demasiado intensa, demasiado vacía de la reacción esperada. Era la mirada de alguien que no sentía la humillación, sino que la registraba, la archivaba en algún lugar profundo de su ser. El incidente, aunque trivial para los Vargas, se quedó grabado en la memoria de Elías. No era la primera vez que lo humillaban, ni sería la última, pero había algo en la frialdad de Sofía que lo hizo reflexionar. La arrogancia de esa familia no conocía límites, y su desprecio no tenía justificación. El terreno sobre el que se alzaba la mansión Vargas no era solo un pedazo de tierra, era una herida abierta, un recordatorio constante de una injusticia que se había gestado en el pasado y que había sido enterrada bajo capas de lujo y mentiras. Elevarse de su posición actual, la de un hombre sin hogar, a la de un reclamante legítimo, sería una tarea monumental. Elías no tenía recursos, ni conexiones, ni siquiera una apariencia que inspirara respeto. Pero lo que sí tenía era una memoria prodigiosa, una determinación de hierro y una pieza de papel cuidadosamente guardada en una bolsa de plástico sellada, escondida en lo más profundo de su gastada mochila. Un documento, amarillento por el tiempo, pero cuyas palabras aún eran claras y nítidas las escrituras originales del terreno donde se asentaba la mansión Vargas, a nombre de su propia familia, los Castellano. La historia era mucho más profunda, más dolorosa y mucho más compleja de lo que don Ricardo y su engreída familia podían imaginar. El vagabundo que despreciaban no era un simple parásito, era el silencioso guardián de una verdad que, una vez revelada, haría temblar los cimientos de su falso imperio. El juego acababa de comenzar, y Elías, el indigente, era el único que conocía las reglas ocultas. La mansión Vargas, un monolito de ostentación y poder, zumbaba con la energía de una nueva obsesión la expansión. Don Ricardo, impulsado por una ambición insaciable, había decidido que el vasto jardín trasero, aunque ya de proporciones épicas, no era suficiente. Sus ojos se fijaron en la franja de terreno adyacente a la verja, precisamente el lugar donde Elías solía buscar refugio. Era una parcela aparentemente insignificante, cubierta de maleza y algunos árboles viejos, pero para don Ricardo representaba una oportunidad para construir una piscina olímpica, una pista de tenis o quizás un helipuerto personal. No se trataba solo de espacio, era una declaración, una demostración de dominio absoluto sobre su entorno y, por extensión, sobre aquellos a quienes consideraba inferiores. Esta porción de tierra es un estorbo, declaró don Ricardo una mañana, mientras un equipo de topógrafos, contratados a precio de oro, recorría el perímetro con sus equipos láser y sus libretas. Su voz era firme, su postura erguida, proyectando la imagen de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Necesitamos incorporarla a la propiedad principal, darle el uso que se merece. Su mirada se deslizó hacia Elías, que en ese momento estaba sentado tranquilamente, observando la escena con una curiosidad inusual. Y de paso, nos libraremos de esa molestia permanente. Alejandro, siempre ansioso por impresionar a su padre y reafirmar su propio sentido de superioridad, se acercó a Elías con una sonrisa burlona. «Oye, viejo, parece que tu dormitorio va a tener que mudarse. Estamos expandiendo la propiedad. Sabes, construyendo algo importante, algo que no entiendes». Se rió, un sonido hueco que resonó en el aire fresco de la mañana.
Deberías buscarte un nuevo rincón. Aquí ya no hay sitio para ti. Elías no parpadeó. Sus ojos, profundos y oscuros, simplemente siguieron los movimientos de los topógrafos. Luego se posaron en Alejandro, con una intensidad que hizo que el joven Vargas se sintiera extrañamente incómodo. No había desafío en su mirada, ni súplica, solo una observación fría y evaluadora, como si Elías estuviera registrando cada palabra, cada gesto, almacenándolos en algún compartimento secreto de su mente. Alejandro, habituado a ver miedo o sumisión en los ojos de los demás, encontró esa indiferencia perturbadora. Deseó que Elías gritara, que suplicara, que se defendiera, pero el silencio de Elías era más potente que cualquier insulto. La familia Vargas procedió con sus planes con una arrogancia desmedida. Consultaron a arquitectos de renombre, diseñadores de paisajes y constructores de lujo. Las conversaciones en la mansión giraban en torno a los materiales más exóticos, los diseños más vanguardistas y, por supuesto, el costo exorbitante del proyecto. Para ellos, era un símbolo más de su estatus inquebrantable, una inversión que cimentaría aún más su legado en la élite social. No había un solo momento en el que se detuvieran a considerar la legitimidad de su reclamo sobre esa porción de tierra, ni la posibilidad de que hubiera una historia oculta tras ella. La lógica de don Ricardo era simple si podían pagarlo. Era suyo. Mientras tanto, Elías continuaba con su rutina, una sombra silenciosa al borde de su opulencia. Pero su presencia ya no era solo la de un vagabundo. Se había transformado en un observador meticuloso. Pasaba horas mirando a los obreros trabajar, notando cada camión que llegaba, cada estaca que se clavaba en el suelo. A veces, la curiosidad o el puro desdén empujaban a algún miembro del personal de la mansión a acercarse a él. Una de las limpiadoras, una mujer de mediana edad llamada Clara, con un corazón más blando que el de sus empleadores, solía dejarle un poco de comida o una botella de agua fresca cerca de la verja. No hablaba con Elías, pero sus pequeños gestos de amabilidad eran un bálsamo en el desierto de hostilidad. Un día, mientras dejaba una manzana, Clara sintió la mirada de Elías. Levantó la vista y sus ojos se encontraron. Ella no vio locura ni miseria, sino una inteligencia profunda y una tristeza antigua que la conmovió. Elías asintió levemente con la cabeza, un gesto de reconocimiento que la hizo sentir un escalofrío. Era la primera vez que él le respondía de alguna manera. Las excavaciones para la nueva construcción comenzaron con gran fanfarria. Las retroexcavadoras rugían, levantando polvo y escombros. Don Ricardo y Alejandro observaban con satisfacción desde la distancia, imaginando el brillo del agua de la piscina bajo el sol. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los primeros pequeños obstáculos, como astillas en un dedo. Primero, un abogado local, un hombre mayor y meticuloso que trabajaba en el registro de la propiedad, contactó a la oficina legal de don Ricardo. Parece que hay una discrepancia menor en los registros antiguos de esa parcela, dijo la voz del abogado por teléfono. Un tono seco y formal. Una anotación antigua. Un posible gravamen o una transferencia no del todo clara que data de hace varias décadas. Don Ricardo Vargas se burló. Discrepancia menor. Tonterías, cómprela. Resuélvala. Haga lo que sea necesario. No quiero retrasos por papeleo viejo. Su equipo legal, acostumbrado a manejar cualquier problema con dinero y coacción, aseguró a don Ricardo que sería un trámite rutinario. Para ellos, la historia era simplemente una cuestión de interpretar documentos y, si era necesario, de utilizar la influencia para agilizar los procesos. No entendían que la historia tenía una voz propia y que a veces esa voz podía levantarse desde los lugares más inesperados. Sin embargo, las discrepancias menores se convirtieron en un hilo que, al ser tirado, revelaba una madeja más grande. Los registros de la propiedad mostraban un nombre antiguo, una familia castellano, que había poseído la tierra mucho antes de la llegada de los Vargas.
La adquisición por parte de los Vargas de esa porción específica de la parcela no estaba tan limpia como ellos creían. Había referencias a un acuerdo informal, a promesas rotas y a una venta bajo coacción que, aunque legalmente oscurecida por el tiempo y la influencia, dejaba un rastro débil pero persistente. Don Ricardo desestimó esto como una reliquia del pasado, una nimiedad burocrática. Es una estupidez. Son papeles de hace más de 50 años. Nadie recuerda eso. Nadie lo reclamará. Su confianza era absoluta, cimentada en la creencia de que el dinero y el poder podían borrar cualquier huella del pasado. Mientras tanto, Elías, con su calma inquietante, continuaba observando. Su mente trabajaba como un engranaje silencioso, conectando los puntos, recordando cada detalle. En los pliegues de su mente, no solo guardaba la escritura original que su abuelo le había confiado con su último aliento, sino también los recuerdos de la historia de su familia, cómo los castellanos habían sido despojados de su tierra mediante engaños y presiones, cómo su abuelo había luchado en vano, y cómo esa injusticia se había transmitido de generación en generación, una carga silenciosa llevada con dignidad. Elías sabía que la expansión de la mansión Vargas no era solo una cuestión de ladrillos y cemento, era una profanación de una memoria, una pisotada más en una herida que nunca había sanado. Y él, el hombre que dormía en el polvo, era el único custodio de la verdad. Las semillas de la disputa habían sido sembradas, y pronto, una tormenta se desataría sobre la mansión Vargas. El sol de la tarde se filtraba por los altos ventanales de la mansión Vargas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Dentro, la vida transcurría con la misma opulencia y ajena despreocupación de siempre. Don Ricardo y Alejandro Vargas, sentados en el estudio revestido de caoba, repasaban planos y presupuestos para la expansión. Sus voces, antes llenas de confianza, ahora llevaban un matiz de irritación. Las discrepancias menores en los registros de la propiedad se estaban volviendo un fastidio mayor, aunque todavía lo consideraban un problema de papeleo fácilmente solucionable con dinero y contactos. «Es ridículo, papá», masculló Alejandro, golpeando un documento con el reverso de la mano. «Unos papeles viejos de una tal familia Castellano. ¿Quién demonios son los Castellano? Esto no es más que una táctica para sacarnos dinero». Su rostro, usualmente impasible, estaba fruncido en un gesto de impaciencia. Don Ricardo exhaló un suspiro pesado, su ceño fruncido. «No subestimes a la burocracia, hijo. Es una bestia lenta, pero puede morder. Nuestros abogados están trabajando en ello. Aseguran que es solo una cuestión de limpiar los registros y quizás pagar una pequeña suma por el derecho de adquisición tácita». Había una nota de desdén en su voz, una muestra de su creencia inquebrantable de que cualquier obstáculo podía ser superado con la fuerza bruta de su riqueza. Mientras los Vargas lidiaban con sus crecientes, aunque aún subestimados, problemas legales. Elías trabajaba en la sombra, un fantasma metódico en un mundo que lo había olvidado. El camino de grava frente a la mansión no era solo su refugio, era su puesto de observación. Desde allí, estudiaba los movimientos de los Vargas, escuchaba fragmentos de conversaciones, observaba las expresiones de sus rostros. No buscaba información de alto nivel. Lo que le interesaba era la confirmación de la rutina, la consolidación de su arrogancia, la completa ceguera ante la tormenta que se avecinaba. Su verdadera labor se desarrollaba en los confines de la biblioteca pública, en archivos municipales y en los barrios más antiguos de la ciudad. Su apariencia de indigente, que los Vargas despreciaban, se convertía en su camuflaje. La gente lo ignoraba, lo consideraba inofensivo, permitiéndole moverse sin levantar sospechas. Elías no era un indigente común, era un hombre de intelecto agudo, con una memoria fotográfica y una paciencia infinita, rasgos que había perfeccionado durante años de soledad y reflexión forzada. Su primera parada fue el archivo municipal de la ciudad. Con el pretexto de investigar la historia arquitectónica de ciertos barrios antiguos, Elías pasó semanas sumergido en polvorientos tomos y microfilmes.
Buscaba registros de propiedad que dataran de hace más de 50 años, específicamente aquellos relacionados con la gran extensión de tierra donde se asentaba la mansión Vargas. Había una intrincada red de ventas, transferencias y subdivisiones en esos registros, pero Elías, con su ojo entrenado y su conocimiento de los detalles que su abuelo le había transmitido, buscaba las anomalías y las encontró. Descubrió que la parcela donde los Vargas planeaban su expansión, y de hecho una porción significativa del terreno de la mansión actual, había pertenecido originalmente a la familia Castellano. La transferencia a un intermediario que luego la vendió a los Vargas estaba plagada de irregularidades. Había una cláusula de reversión en el contrato original de venta de los Castellano, un mecanismo legal diseñado para proteger a la familia en caso de que se incumplieran ciertas condiciones. Era una cláusula rara, ingeniosa, y había sido convenientemente olvidada en las transacciones posteriores. Elías memorizó cada fecha, cada nombre, cada número de registro. No se limitó a los documentos. Elías buscó a los testigos silenciosos del pasado. Encontró a ancianos en los barrios más antiguos, cuyas memorias eran como archivos vivientes. Visitó pequeñas tiendas de barrio, viejos cafés y asociaciones de vecinos. Escuchó pacientemente sus historias, filtrando los chismes de los hechos. Descubrió que la familia Castellano había sido una de las primeras en la zona, gente trabajadora y respetada, antes de que los Vargas. Entonces una familia adinerada, pero sin la influencia actual, comenzaran a adquirir tierras de forma agresiva. Una de las personas clave que encontró fue un antiguo escribano, el señor Morales, un hombre nonagenario con una lucidez sorprendente y una memoria envidiable. El señor Morales había sido aprendiz en la notaría que manejó la transacción inicial de la tierra de los Castellano. Recordaba vívidamente la presión que los agentes de los Vargas habían ejercido sobre el abuelo de Elías, un hombre orgulloso y honorable, para vender la propiedad a un precio irrisorio. Decían que era para el progreso de la ciudad, relató el señor Morales, su voz temblorosa. Pero la verdad es que era un despojo. Su abuelo, un hombre digno, se negaba. Al final, lo forzaron, con amenazas veladas sobre deudas y dificultades. Firmó, sí, pero con el corazón roto. Y esa cláusula de reversión fue su última defensa. Un truco legal ingenioso para proteger lo que era suyo. Elías no solo escuchó, grabó la conversación con un pequeño dispositivo de audio oculto, una precaución nacida de años de vida en la calle, donde la evidencia era a menudo tu única protección. El testimonio de Morales era oro puro. Mientras Elías desenterraba estas verdades, la familia Vargas comenzaba a sentir los primeros pellizcos de la telaraña legal. Sus abogados informaron que las discrepancias no podían resolverse tan fácilmente como esperaban. Los antiguos registros de los Castellano eran sorprendentemente complejos y, en algunos puntos, contradictorios con sus propias escrituras. El proceso de limpiar el título de propiedad se estaba alargando. ¿Qué significa esto? Retrasos. Don Ricardo golpeó su escritorio, su rostro enrojecido. Significa que el terreno tiene lo que llamamos una nube en el título. Don Ricardo, explicó su abogado principal, un hombre delgado y nervioso llamado Doctor Salgado. Hay dudas sobre la cadena de propiedad limpia en esa parcela específica. Tendremos que hacer una declaración jurada, quizás incluso un juicio para limpiar el título. ¿Un juicio? Por un pedazo de tierra que es obviamente mío, rugió don Ricardo. La idea de litigios prolongados y la atención pública lo irritaba profundamente. Su imperio se basaba en la eficiencia y la discreción. Alejandro, por su parte, se sentía cada vez más frustrado. Los constructores estaban parados. Los costos se acumulaban y la promesa de su nueva pista de tenis se desvanecía. «Esto es inaceptable», exclamó. «Tenemos que presionar más. Ofrezcan más dinero a quien sea que esté detrás de esto para que se quite de en medio». Ninguno de ellos, en su burbuja de privilegio y arrogancia, podía concebir que el quien sea era el hombre al que pateaban de su puerta cada mañana.
Para ellos, era un problema abstracto, una complicación legal sin rostro. No sospechaban que el hilo conductor de sus crecientes problemas era la figura silenciosa que observaba desde la acera. El guardián de una verdad que ahora, con cada día que pasaba, se hacía más nítida y más peligrosa para su imperio construido sobre la arena. Elías, el indigente, había comenzado a mover las piezas en su tablero silencioso, y la primera de ellas acababa de caer sobre los arrogantes Vargas. El crepúsculo teñía de naranja y púrpura el cielo sobre la mansión Vargas, pero el ambiente dentro de sus muros no era de serenidad, sino de creciente tensión. Don Ricardo Vargas, con la cara enrojecida, sostenía un sobre lacrado con el emblema de un bufete de abogados que no conocía. Su mano temblaba ligeramente, no de miedo, sino de una indignación apenas contenida. A su lado, Alejandro leía por encima de su hombro. Su expresión una mezcla de incredulidad y furia. «¿Qué demonios es esto?», rugió don Ricardo, arrugando el papel, una advertencia legal de un tal bufete de abogados Herrera y Asociados, exigiendo que detengamos la construcción y por ocupación ilegal de propiedad. Su risa fue un sonido hueco y carente de humor. «Esto es absurdo, una táctica de extorsión. ¿No crees, Alejandro? Algún insignificante intentando sacar provecho de nuestra fama». Alejandro asintió con vehemencia. «Exactamente. Papá, seguro es ese vagabundo, o alguien que lo manipula. Quiere dinero fácil. Deberíamos hacerles una contraoferta ridícula para que se vayan». Su mente, habituada a resolver problemas con chequeras, no podía concebir una amenaza que no estuviera motivada por la codicia monetaria. Elías, desde su discreto observatorio al otro lado de la verja, sabía que su primer movimiento había impactado. No esperaba que detuvieran la construcción de inmediato. De hecho, eso habría sido contrario a su plan. Quería que se enredaran más, que invirtieran más recursos en su proyecto ilegal, para que el golpe final fuera aún más devastador. La advertencia legal, enviada a través de un pequeño pero tenaz bufete de abogados liderado por el anciano y respetado doctor Herrera, no era una amenaza, sino una formalidad, el primer peldaño en la escalera de la justicia. El doctor Herrera, un hombre de principios férreos y una reputación impecable en los círculos legales menos ostentosos, había sido contactado por Elías de una manera tan discreta como ingeniosa. Elías, sin revelar su verdadera identidad ni la extensión de su plan, se había presentado como un interesado en la historia de la propiedad de los Castellano. Con su conocimiento enciclopédico de los archivos municipales y los detalles que le había proporcionado el señor Morales, Elías había proporcionado a Herrera una mina de oro de información y documentos primarios. Herrera, intrigado por la complejidad y las irregularidades que Elías le presentó, había accedido a enviar la advertencia preliminar. No creía del todo la historia del vagabundo, pero las pruebas eran irrefutables y sentían que se trataba de una injusticia histórica. La reacción de los Vargas fue precisamente lo que Elías esperaba. Don Ricardo activó a su equipo legal de élite, comandado por el doctor Salgado, para que aplastara la amenaza. «Quiero que les envíen una carta de cese y desista que les haga temblar», ordenó Ricardo. «Y que les recuerden quiénes somos. Que no se atrevan a interponerse en nuestro camino». El doctor Salgado, un abogado acostumbrado a ganar por intimidación, preparó una respuesta agresiva. La carta, redactada en términos cortantes, no solo negaba cualquier reclamo, sino que amenazaba con acciones legales por difamación y acoso. Era una declaración de guerra legal, lanzada desde la altura de su poder. Elías recibió la copia de la respuesta a través del doctor Herrera. La ley española es intrincada, y la historia de la propiedad territorial, una madeja enrevesada de ventas, herencias y gravámenes. La defensa de los Vargas se basaba en la prescripción adquisitiva, es decir, la posesión continuada y de buena fe durante un periodo de tiempo determinado, lo que les otorgaría la propiedad plena. Pero Elías sabía que la buena fe de los Vargas era una fachada, y tenía las pruebas para demostrarlo.
Mientras los abogados de los Vargas se ocupaban de la molestia legal, las obras de construcción continuaban. Las retroexcavadoras seguían abriendo la tierra y los camiones descargaban materiales. Elías observaba cada día, sus ojos fijos en el suelo que se estaba desenterrando. La ironía era palpable, cada palada de tierra removida por los Vargas era una capa menos que cubría la verdad. Un día, mientras Alejandro supervisaba la obra, Elías se acercó un poco más de lo habitual a la verja. No dijo nada, solo observó. Alejandro, al darse cuenta de su presencia, se sintió irritado. «Todavía por aquí. Viejo, no entiendes de mensajes, hemos ganado, esto es nuestro». Elías lo miró, y por primera vez, Alejandro notó algo diferente en la mirada del indigente. No era solo indiferencia o resignación, era una profunda y tranquila certeza, casi compasión. Una compasión que hizo que a Alejandro se le erizara el vello de la nuca. Fue un momento fugaz, pero dejó una sensación persistente de malestar. Elías no era una amenaza física, no era un pedigüeño, era algo más, algo que Alejandro no podía descifrar. Y esa falta de comprensión lo perturbaba. La familia Vargas, acostumbrada a tener todo a su favor, continuó con su vida de excesos. Las cenas de gala, los viajes a destinos exóticos, la compra de obras de arte. Para ellos, el incidente legal con el vagabundo era un pequeño bache, una anécdota molesta que contarían con risas entre sus amigos. Su arrogancia era una burbuja impenetrable que los protegía de cualquier vislumbre de la realidad. Pero la burbuja comenzaba a mostrar sus primeras grietas. El doctor Salgado, el abogado principal de don Ricardo, aunque confiado en su habilidad para ganar, sentía una extraña punzada de inquietud. La documentación presentada por el doctor Herrera, aunque escasa, era de una autenticidad sorprendente. Había algo en la precisión de las fechas y los nombres que no encajaba con un simple intento de extorsión. Comenzó a indagar más profundamente en los archivos de la notaría que había manejado la venta original a los Vargas, buscando cualquier indicio que pudiera fortalecer su caso, y lo que encontró, aunque aún fragmentado, lo hizo sentir una inquietud creciente. Había pequeñas notas, garabatos en los márgenes de los documentos, que sugerían una venta irregular, un proceso acelerado bajo presión. «Ricardo», dijo Salgado por teléfono una tarde, su voz inusualmente cautelosa, «necesito que me des una historia completa y honesta sobre cómo adquirieron esa parcela. Hay lagunas, y el bufete Herrera no se está dejando intimidar. Son pequeños, pero muy tenaces». Don Ricardo se irritó. «No hay historia. Salgado, mis padres la compraron de forma legítima. Fin de la historia. Deje de perder el tiempo y gane este caso». La verdad, para don Ricardo, era maleable, una herramienta para sus propósitos. Elías, mientras tanto, preparaba su siguiente jugada. No tenía recursos financieros, pero tenía algo mucho más valioso, la verdad, y sabía que, en el momento oportuno, la verdad tenía un peso que ninguna cantidad de dinero o poder podía contrarrestar. La calma con la que observaba el despliegue de la arrogancia de los Vargas era la calma del estratega, del cazador que espera pacientemente el momento perfecto para tender su trampa. El primer cruce de espadas había terminado, y aunque los Vargas creían haber ganado, solo habían caído más profundo en el laberinto que Elías había comenzado a construir. La mansión Vargas, una fortaleza de mármol y cristal, se había convertido en un hervidero de ansiedades apenas contenidas. La nube en el título de la parcela adyacente, inicialmente un inconveniente menor, se había transformado en una tormenta legal de proporciones crecientes. Don Ricardo, el patriarca, un hombre acostumbrado a la obediencia y al control absoluto, sentía que las riendas de su imperio se le escapaban de las manos. Su rostro, antes impasible, ahora mostraba un tic nervioso en la mandíbula, y sus noches estaban plagadas de insomnio. Alejandro,
su hijo y heredero, se había vuelto irascible. Sus comentarios mordaces reflejaban la frustración que le carcomía. El doctor Salgado, su abogado principal, ya no se presentaba con la misma confianza arrogante. Sus informes eran cada vez más graves. Don Ricardo, comenzó Salgado una tarde, con la voz más tensa de lo habitual. El bufete Herrera y Asociados ha presentado una demanda formal por reivindicación de propiedad, y sus pruebas son considerablemente más robustas de lo que anticipábamos. Don Ricardo golpeó la mesa de su estudio. Robustas, tonterías. ¿Qué pueden tener esos advenedizos? Lo compramos legalmente. No tan legalmente, según ellos, señor, replicó Salgado, con cautela. Han presentado copias certificadas de los registros originales de la notaría, que incluyen anotaciones marginales y correspondencia que sugieren coacción y vicios ocultos en la transacción de hace décadas. También han presentado declaraciones juradas de testigos ancianos, incluyendo un exescribano, que corroboran la historia de la familia Castellano. Sostienen que la venta de la propiedad de los Castellano a un intermediario, y luego a su familia, estuvo plagada de irregularidades, y que la cláusula de reversión nunca fue debidamente anulada. El rostro de don Ricardo palideció. Mentiras, fabricaciones. ¿Y los testigos? ¿Quién va a creer a unos viejos seniles? El problema, don Ricardo, es que el testimonio del señor Morales, el escribano, es excepcionalmente lúcido y detallado, y los documentos son auténticos. Hay una inconsistencia en la cadena de propiedad que, aunque se intentó ocultar, ahora está siendo expuesta. Salgado se ajustó las gafas. Además, han presentado una solicitud para congelar nuestros activos relacionados con la propiedad, alegando posible fraude. La palabra fraude resonó en la habitación como un trueno. La reputación de don Ricardo era su escudo, su arma más potente. Una acusación de fraude, especialmente una tan bien documentada, podría desmantelar años de arduo trabajo y respeto forzado. Mientras la tormenta legal se desataba sobre los Vargas, Elías, el indigente que observaba desde la distancia, continuó con su meticulosa orquestación. Había desaparecido de la vista pública, refugiándose en un pequeño apartamento que el doctor Herrera le había proporcionado discretamente. Desde allí, trabajaba incansablemente, no solo proporcionando más pruebas a Herrera, sino también conectando los puntos con otros casos de despojos similares que había descubierto en los archivos. No buscaba solo justicia para sí mismo, sino para la memoria de su familia y, en un sentido más amplio, para todas las víctimas de la avaricia y la manipulación. Elías no solo se limitaba a los documentos, había cultivado una red de contactos informales archivistas curiosos, periodistas independientes con un olfato para las injusticias, y hasta algunos investigadores privados descontentos que alguna vez habían trabajado para los Vargas y conocían sus métodos. A través de estas fuentes, filtró selectivamente información a la prensa, no directamente sobre el caso de la mansión, sino sobre patrones de adquisición de tierras cuestionables por parte de corporaciones y familias poderosas en la ciudad. Los artículos, aunque no mencionaban a los Vargas directamente al principio, crearon un clima de sospecha pública que comenzó a afectar su reputación. La prensa, siempre ávida de escándalos que involucren a la élite, comenzó a indagar. Los Vargas, que siempre habían cultivado una imagen de filántropos y líderes empresariales intachables, se vieron de repente bajo un escrutinio sin precedentes. Las preguntas incómodas en eventos sociales, las cámaras de televisión apostadas a las afueras de la mansión, y los artículos de opinión que insinuaban prácticas poco éticas, comenzaron a erosionar su fachada. Alejandro, el hijo de don Ricardo, se volvió especialmente paranoico. Su vida social, antes tan vibrante, se reducía. Sus amigos, hijos de otras familias de la alta sociedad, comenzaron a distanciarse, temiendo que la controversia pudiera salpicarles. «Papá, esto se nos está yendo de las manos», le espetó a don Ricardo una noche. «Están hablando de nosotros en todas partes,
¿Quién está detrás de esto? ¿Es el vagabundo? ¿Es una locura? ¿Cómo un don nadie puede hacer esto? Don Ricardo se negó a creer que Elías fuera el cerebro detrás de su miseria creciente. Para él, era un problema legal y de relaciones públicas, no una cruzada personal orquestada por un hombre que dormía en la calle. Su arrogancia le impedía ver la verdad más allá de las apariencias. Convencido de que era una conspiración de algún rival, ordenó a sus hombres de seguridad que presionaran a los abogados de Herrera, buscando sus debilidades, su punto de quiebre. Intentó sobornar a testigos, incluso amenazar al señor Morales, pero el anciano escribano, apoyado por Herrera y la discreta presencia de Elias, se mantuvo firme. Las tácticas sucias de los Vargas, que antes funcionaban sin problemas, ahora se encontraban con una resistencia inesperada. Elías había anticipado sus movimientos. Había instruido al doctor Herrera para que grabara todas las conversaciones sospechosas, que documentara cada intento de intimidación. Estas pruebas se convertirían en un arma adicional, revelando la corrupción de los Vargas a una escala aún mayor. Mientras tanto, la construcción de la piscina y la pista de tenis en la parcela en disputa se paralizó oficialmente. Una orden judicial, obtenida por el bufete Herrera, llegó a la mansión, exigiendo la suspensión inmediata de todas las obras. Los costos se disparaban, los plazos se incumplían, y el proyecto, que debía ser un símbolo de su poder, se había convertido en un monumento a su creciente impotencia. Don Ricardo, atrapado en una red cada vez más compleja de problemas legales y de relaciones públicas, se sentía asfixiado. Su imperio, antes tan sólido, ahora parecía temblar bajo sus pies. La sombra de la duda se cernía sobre cada una de sus transacciones pasadas, y sus socios comerciales comenzaban a mostrar una preocupante reticencia. No podía entender por qué. No había un enemigo visible, solo una serie de desafortunados eventos legales y una prensa molesta. No podía concebir que el hombre que dormía en su puerta, el vagabundo al que se burlaba, fuera el arquitecto de su perdición. La red se estaba apretando, y los Vargas, en su soberbia, seguían negándose a ver los hilos invisibles que Elías había tejido con la paciencia de un maestro. El Tribunal de Justicia de la ciudad bullía con una expectación inusual. La prensa, ávida de escándalo y de la caída de los poderosos, se agolpaba en los pasillos, sus cámaras y micrófonos apuntando hacia la sala donde se decidiría el destino de la familia Vargas. Don Ricardo y Alejandro, vestidos con trajes impecables que ahora parecían más una armadura que un símbolo de estatus, entraron con el rostro tenso, tratando de proyectar una calma que no sentían. El doctor Salgado, su abogado principal, caminaba a su lado, su semblante grave, consciente de que la marea se había vuelto irrevocablemente en su contra. La nube en el título se había transformado en un ciclón. Elías estaba allí, sentado discretamente en la primera fila de la sección del público, su presencia casi imperceptible entre la multitud. Ya no llevaba la ropa gastada de un indigente. El doctor Herrera, el abogado que lo representaba, le había insistido en que se vistiera con un traje sencillo pero pulcro, aunque su cabello todavía estaba un poco revuelto y sus rasgos aún mostraban las marcas de una vida dura. Había una quietud en sus ojos que irradiaba una autoridad inquebrantable. La burla y el desdén que una vez le habían lanzado los Vargas ahora eran un eco distante. Ahogado por la inminente revelación, la audiencia comenzó. El doctor Salgado presentó el caso de los Vargas con su habitual elocuencia, argumentando la prescripción adquisitiva y la buena fe de sus clientes. Habló de la larga posesión de la propiedad, de las inversiones realizadas y de la reputación intachable de la familia Vargas. Intentó pintar a Elias como un oportunista, un manipulador que buscaba extorsionar a una familia honorable. Pero la defensa de Salgado se desmoronó cuando el doctor Herrera tomó la palabra. Herrera, con una voz calmada pero firme, comenzó a presentar sus pruebas, no con grandilocuencia,
sino con una fría y metódica precisión que golpeó a los Vargas como una serie de mazazos. Primero, el doctor Herrera presentó el contrato original de venta entre la familia Castellano y el intermediario, fechado hacía más de medio siglo. Destacó una cláusula específica, redactada en un lenguaje antiguo y complejo, que establecía una condición de reversión si la propiedad no se utilizaba estrictamente para fines agrícolas durante un periodo de tiempo determinado, o si la venta inicial se demostraba que se había realizado bajo coacción. El título revertiría a los Castellano. La cláusula era una obra maestra de ingeniería legal, una última defensa del abuelo de Elias contra la avaricia. Don Ricardo se removió inquieto en su asiento. «Esa cláusula es nula. Es una antigüedad. Nadie la aplica», masculló. Pero su voz sonaba débil. Herrera continuó, imperturbable. Luego, presentó una serie de cartas y comunicaciones internas de la notaría de la época, obtenidas gracias a la meticulosidad de Elías y al testimonio del señor Morales. Estas revelaron cómo el intermediario, actuando en nombre de los Vargas, había ejercido una presión inmensa sobre el abuelo de Elias, un hombre ya debilitado por problemas económicos y personales. Había amenazas veladas de ejecución de deudas, de boicot a sus pequeños negocios, y de dificultar la venta de otros bienes para su subsistencia. No era una venta libre y voluntaria, era un despojo forzado. Las caras de don Ricardo y Alejandro se volvieron pálidas. El clímax de la presentación de Herrera llegó cuando llamó a su testigo estrella el señor Morales, el anciano escribano. A pesar de su avanzada edad, testificó con una claridad asombrosa. Relató cómo el abuelo de Elías, don Mateo Castellano, había sido coaccionado, cómo firmó los papeles con lágrimas en los ojos, y cómo esa cláusula de reversión fue su último acto de desafío. Una esperanza de que algún día la verdad prevalecería. Las palabras del señor Morales resonaron en la sala, pintando un cuadro vívido de la injusticia que se había cometido décadas atrás. Una injusticia que los Vargas habían creído enterrada para siempre bajo su mansión. El público murmuraba. Los periodistas escribían febrilmente. Y el juez, un hombre de expresión severa, escuchaba con una concentración absoluta la evidencia de coacción, combinada con la cláusula de reversión y las irregularidades en la cadena de título. Era abrumadora. Fue entonces cuando el doctor Herrera hizo su movimiento final. «Su señoría», dijo, su voz resonando en el silencio, «en base a las pruebas presentadas, y para confirmar la legitimidad de la reclamación de mi cliente, presento las escrituras originales de la propiedad, a nombre de don Mateo Castellano, y posteriormente transferidas legítimamente a su nieto, mi cliente, Elías Castellano». De una cartera de cuero envejecida, el doctor Herrera extrajo un documento doblado y amarillento, lo desenvolvió cuidadosamente y lo sostuvo en alto. Eran las escrituras originales, el mismo documento que Elías había guardado con tanto celo en su mochila, el testamento silencioso de una injusticia. El papel, aunque antiguo, mostraba el sello notarial y las firmas con una claridad innegable. La sala contuvo el aliento. Don Ricardo Vargas se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el suelo. «Imposible, es una falsificación, una burda mentira», gritó, su voz desgarrada por la desesperación. Sus ojos, llenos de furia y negación, se encontraron con los de Elias. Y en ese momento, el hombre que había despreciado, el vagabundo al que había humillado, lo miró con una calma inquebrantable, una mirada que contenía todo el peso de la historia, de la memoria y de una justicia largamente esperada. Alejandro, sentado a su lado, se hundió en su asiento, su rostro ceniciento. Comprendió, en ese instante brutal, que el vagabundo no era un impostor, sino el verdadero dueño de la tierra sobre la que se alzaba su hogar. La verdad, la cruda e ineludible verdad, había sido expuesta. La mansión Vargas, construida sobre el engaño, comenzaba a desmoronarse. La arrogancia había cegado a la familia Vargas. Y ahora,
La verdad desenterrada por el indigente se alzaba como una torre de fuego, consumiendo todo a su paso. La caída era inminente. La sentencia del juez resonó en la sala, fría y definitiva. La familia Vargas había perdido. La mansión, ese monolito de su riqueza y poder, ya no les pertenecía. La evidencia presentada por Elías y el doctor Herrera había sido irrefutable, las escrituras originales, el testimonio del señor Morales y las pruebas de coacción en la adquisición de la propiedad. Don Ricardo y Alejandro, con los rostros desfigurados por la incredulidad y la furia, escucharon cómo el juez dictaminaba la restitución total de la propiedad a su legítimo heredero, Elías Castellano. El imperio Vargas, construido sobre la arena de la avaricia y el engaño, se había desmoronado en un instante. Elías, sentado en silencio en la primera fila, no mostró ni un atisbo de triunfo. No había venganza en sus ojos, solo una profunda sensación de justicia cumplida. Había recuperado lo que era suyo, no por codicia, sino por la imperiosa necesidad de honrar la memoria de su abuelo y de corregir una injusticia histórica. La mansión que una vez fue el símbolo del desprecio de los Vargas hacia él, ahora se erigía como un monumento a su propia paciencia y resiliencia. La caída de los Vargas fue rápida y humillante. Las noticias de la sentencia se difundieron como reguero de pólvora, no solo en los medios locales, sino también en la prensa nacional. La imagen de don Ricardo, el magnate intocable, se hizo añicos. Sus socios comerciales, siempre oportunistas, comenzaron a distanciarse, temiendo que el escándalo pudiera salpicar sus propios negocios. Sus cuentas bancarias fueron congeladas temporalmente para cubrir los daños y perjuicios exigidos por el tribunal. La mansión, que había sido su orgullo, fue vaciada por la fuerza, sus muebles y objetos de arte subastados para saldar deudas. Don Ricardo y Alejandro, junto con doña Isabella y Sofía, se encontraron de la noche a la mañana despojados de su fortuna, su estatus y su reputación. La riqueza mal habida se había esfumado, dejándolos en la más absoluta bancarrota moral y financiera. Alejandro, el que más se había burlado de Elías, se encontró vagando por las calles, el mismo lugar donde había visto a Elías dormir durante años. Su arrogancia se había transformado en desesperación, y la dura realidad de una vida sin privilegios lo golpeó con una fuerza brutal. Sofía, la que había rociado agua sobre Elías, sufrió la humillación pública en su escuela y en su círculo social, convirtiéndose en el blanco de burlas y el chismorreo cruel. La familia Vargas, antes unida por su orgullo y su riqueza, se desintegró bajo el peso de su propia caída, cada miembro lidiando con su destino de forma aislada. Elías, por su parte, no ocupó la mansión de inmediato. Su prioridad no era vivir en el lujo, sino transformar el lugar en algo significativo. Con la ayuda del doctor Herrera y un equipo de arquitectos y trabajadores sociales que se ofrecieron voluntariamente, Elías puso en marcha su proyecto, la Mansión Vargas, que había sido un símbolo de exclusión y elitismo. Se convertiría en un centro comunitario integral, un lugar donde los más necesitados de la ciudad encontrarían refugio, educación y oportunidades. Los vastos jardines, una vez destinados a una piscina y una pista de tenis privadas, se transformaron en huertos comunitarios donde la gente podría cultivar sus propios alimentos. Las lujosas habitaciones de la mansión se convirtieron en aulas para programas de alfabetización y formación profesional, y en albergues temporales para familias sin hogar. Elías supervisó cada detalle, su visión clara y su determinación inquebrantable. No era un hombre de grandes discursos, pero su presencia inspiraba respeto y confianza. La transformación de la Mansión Vargas en el Centro Esperanza Castellano fue un evento ampliamente publicitado, pero esta vez, la atención de la prensa era positiva. Elías, el ex indigente, se convirtió en un símbolo de esperanza, de justicia y de la capacidad de redención. No buscó el reconocimiento personal, sino que dirigió la atención hacia las necesidades de la comunidad
y la importancia de la compasión. Elías nunca se olvidó de su pasado. Los años en la calle le habían enseñado el valor de la dignidad, la resiliencia y la interconexión de la humanidad. Su apariencia ya no era la de un indigente, pero la sabiduría en sus ojos permanecía. Se dedicó por completo a la gestión del centro, trabajando codo a codo con voluntarios y beneficiarios. Había encontrado su propósito no en la acumulación de riqueza, sino en su distribución justa y en la construcción de un futuro mejor para aquellos que, como él, habían sido marginados. La historia de Elías Castellano se convirtió en una leyenda moderna en la ciudad, un recordatorio de que la verdadera autoridad no reside en el poder económico o en el estatus social, sino en la integridad del carácter y la fuerza de la verdad. La familia Vargas, en su arrogancia, había subestimado al hombre que dormía a sus puertas. Creían que lo habían despojado de todo, sin saber que lo habían empujado a descubrir una verdad ancestral que, una vez desvelada, despojaría a ellos de todo lo que creían poseer. Elías, el indigente silencioso, no solo había recuperado su heredad, sino que la había transformado en un legado de bondad, demostrando que la justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra su camino